Es imperativo que tu corazón esté abierto y tu mente dispuesta a recibir lo que está a punto de ser revelado. Justo en este instante preciso, un evento de magnitud incomparable, algo que parece extraído de las crónicas más ancestrales, ha tenido lugar en los recovecos más profundos del Vaticano. Esa ciudad-estado perpetua de piedra y devoción, un bastión que ha resistido el embate de conflictos bélicos, la caída de imperios y el avance ineluctable del tiempo, ha sido testigo de una transformación monumental. Y lo más asombroso es que casi nadie, ni una sola alma en el vasto escenario mundial, presagió su llegada. Fue como un débil murmullo en la oscuridad que, de repente, se transformó en un estruendo ensordecedor que sacude los cimientos de lo establecido. No se orquestaron fanfarrias resonantes, ni se convocaron ruedas de prensa saturadas de destellos fotográficos deslumbrantes, ni los periódicos matutinos anunciaron con titulares sensacionalistas el acontecimiento desde los kioscos. Todo se desarrolló en los pasillos discretos y ensombrecidos, envueltos en el misticismo, donde los arcanos se han resguardado durante centurias enteras, cual tesoros ocultos en criptas sepultadas, celosamente protegidos por custodios invisibles que juraron guardar un perpetuo silencio. Pero ahora, esas paredes milenarias, esculpidas con las narrativas de beatos y transgresores, vibran con una vehemencia que resulta imposible ignorar. Y lo que ahora desvelan está haciendo cimbrar la propia base de la institución más longeva y venerable del orbe, semejante a un sismo espiritual que se anuncia con un leve temblor antes de la devastación total, emitiendo ondas que se esparcen por todo el planeta. Millones de adherentes al catolicismo, esparcidos por todos los continentes, desde las vibrantes arterias de Manila hasta los apacibles villorrios de la cordillera andina, despiertan en esta jornada con el pulso acelerado y el espíritu enmudecido por la sorpresa, como si un rayo de luz inesperado, de esencia divina y transfiguradora, hubiese iluminado sus espíritus adormecidos, reavivando emociones que creían extintas en la vorágine de la existencia diaria. Otros tantos millones experimentan un fulgor de esperanza genuina, una sensación que no habían percibido en largos años. Un fuego interior se enciende de nuevo, tibio y reconfortante, como la acogida de un antiguo camarada que retorna tras una prolongada ausencia, para seguir desvelando estas verdades trascendentales y comprender el verdadero alcance de lo que aquí se revela. Te animamos a unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo, donde la luz de la comprensión sigue brillando intensamente. Y lo que estás a punto de escuchar, estimado observador, tiene el potencial de redefinir de manera irreversible tu entendimiento de la Iglesia. Es como si un velo etéreo cayera de tus ojos, revelando una verdad que ha permanecido velada por mucho tiempo. Una revelación que toca la esencia misma de la fe, que interpela aquello que considerábamos inalterable y nos convida a reevaluar nuestra relación con lo sagrado. Esta no es una crónica efímera que aparecerá en los noticieros vespertinos para ser olvidada con la llegada del alba. Su profundidad es inconmensurablemente mayor. Toca el alma misma de la convicción, el núcleo de lo que significa creer en algo que trasciende nuestra propia individualidad, en un universo donde la incertidumbre acecha en cada esquina, como una sombra que se alarga al atardecer. Así que inspira profundamente, percibe cómo el aire fresco llena tus pulmones, expandiendo tu pecho con una amalgama de expectación y aprehensión, porque esto es lo que aconteció hace apenas unas horas en el misterioso sudario de la noche, cuando el mundo yace en el sopor y los espíritus velan. Es un momento crucial para comprender las fuerzas que moldean nuestra existencia. El individuo a quien el mundo conoce como Papa León X, un pontífice célebre por su profunda introspección y su tendencia al recogimiento, por sus serenos paseos meditativos a través de los jardines del Vaticano, donde las floraciones parecen inclinarse ante su inherente modestia, perfumando el aire con fragancias que evocan la beatitud celestial.
Un hombre al que la mayoría percibía como un sustituto benévolo, un custodio temporal carente de grandes aspiraciones, alguien destinado a mantener el orden establecido con una sonrisa apacible y una plegaria susurrada. Pues bien, este varón de espíritu humilde, este pastor de almas que camina con los pies firmemente anclados a la tierra, ha ejecutado un acto que ningún otro sumo pontífice se había atrevido a emprender en la era moderna de la institución eclesiástica. Un gesto de audacia sin parangón que resuena como un trueno en la quietud perpetua, rompiendo ligaduras invisibles que oprimían el espíritu de la devoción. El Papa León acaba de relevar de sus funciones a 6 de los cardenales más influyentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Una maniobra que se percibe como el golpe de un martillo divino sobre el yunque de la tradición, forjando un nuevo destino. Para desentrañar el significado de este trascendental evento y sus repercusiones en tu vida, no dudes en explorar más contenidos como este suscribiéndote a Milagros del Espíritu Santo, antes de que nos sumerjamos en los pormenores que te dejarán sin aliento, que te harán cuestionar cada noción preconcebida sobre el poder eclesiástico. Es fundamental que me concedas un favor personal, un acto de conexión en este vasto océano de información digital. Deja un comentario en este preciso instante. Relátame desde qué confín del mundo estás visualizando este contenido. Desde una metrópoli vibrante en Latinoamérica, donde el sol irradia calor sobre las calles adoquinadas. Desde un apacible poblado en Europa, enmarcado por viñedos ancestrales. O quizás desde el hemisferio opuesto, en una urbe asiática donde las luminarias de neón rivalizan con el fulgor estelar. Deseo conocerlo, pues lo que estamos a punto de analizar concierne a los fieles católicos en cada rincón del planeta, desde los más humildes hasta los más encumbrados. Y tengo la firme intuición de que este video ha llegado a ti por una designación providencial, como si el destino, guiado por una mano invisible, te hubiese conducido hasta aquí en este momento crucial de tu existencia. Ahora, adentrémonos de lleno en esta narrativa que late con vida propia, un relato que se despliega como un antiguo pergamino, revelando arcanos largamente guardados. La destitución no se efectuó con una explosión de ira o un espectáculo público que colmara las portadas de los periódicos, sino con una rúbrica discreta en un simple folio de papel. Un acto tan modesto como poderoso, un gesto que evoca la sencillez de los primeros apóstoles. No se limitó a solicitar sus dimisiones con cortesía diplomática. Las aceptó con efecto inmediato, como si se cercenara de raíz una maleza que había proliferado en exceso, invadiendo el jardín sagrado de la fe con espinas de ambición desmedida. Sus despachos ahora yacen desocupados, resonando con el eco de un poder evaporado, sin advertencia previa, sin una misericordia evidente, dejando un vacío que se percibe como una ráfaga gélida que recorre los corredores del palacio apostólico. Estos no eran 6 cardenales ordinarios, hombres de fe común. Eran los pilares inquebrantables de la Iglesia contemporánea, los artífices invisibles de su vasto dominio global, los individuos que gestionaban las finanzas con una tenacidad férrea, forjada en reuniones secretas. La política se manejaba con una astucia felina que rivalizaba con la de los más grandes estrategas de la historia. Las normativas se aplicaban con un rigor infranqueable que no admitía excepciones, y el mensaje se modulaba con una precisión quirúrgica que influenciaba la opinión pública en masa. Se les consideraba intocables, cual deidades menores en su propio Olimpo vaticano, encumbrados por decenios de influencia acumulada. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, se han disipado como volutas de humo al viento, dejando tras de sí un legado de interrogantes y un porvenir incierto. Esto no se reduce meramente a cuestiones de política interna. Oh, no. Es imperativo que lo asimiles en lo más recóndito de tu ser, que lo percibas en cada fibra de tu alma. Se trata de una manifestación de poder puro, inalterado,
el tipo de poder que ha forjado naciones enteras, ha influido en conflictos bélicos y acuerdos de paz, y ha tocado las vidas de miles de millones de personas a lo largo de las centurias. Una congregación de más de 1.000 millones de miembros, una familia espiritual que se extiende desde los ostentosos palacios hasta las más humildes moradas, está siendo compelida a retornar a sus orígenes de modestia, con una violencia espiritual que estremece el alma colectiva, como si el Espíritu Santo mismo estuviera purificando las impurezas acumuladas a lo largo del tiempo. Es un movimiento telúrico en el espíritu comunitario, y todos estamos percibiendo los primeros temblores, esos que te obligan a cuestionar todo aquello que considerabas sólido, que te invitan a meditar sobre tu propia fe y tu lugar en el cosmos, para desentrañar la profunda importancia de este suceso histórico, y para mantenerte siempre al tanto de estas revelaciones que cimbran el mundo espiritual. Te invitamos cordialmente a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un paso para conectar con verdades que transforman. Para captar la inmensidad de este sismo histórico, necesitas conocer a estos hombres en profundidad, visualizar el reino opulento que erigieron con sus propias manos ambiciosas, estrato por estrato, como un castillo de arena que ahora se desmorona bajo el embate de la verdad, y al valiente hombre, el Papa León, que lo desmanteló con una única determinación, guiado por una convicción inquebrantable que irradia como un faro en la oscuridad más profunda. Comencemos con el primer nombre en esa lista aciaga, el que provoca que los magnates financieros de Milán y Londres se atraganten con su café matutino mientras escudriñan las noticias en sus dispositivos de lujo, sintiendo un escalofrío que les recorre la espina dorsal. Se trata del cardenal Rocco Bellarmine, una denominación que evoca imágenes de arcas desbordantes de oro y enigmas sepultados. Bellarmine era la encarnación misma del poder económico. Se le conocía en los círculos de élite como el banquero del Altísimo, pero en realidad era el custodio implacable de los secretos financieros más oscuros y recónditos del Vaticano. Como un dragón legendario que protege un tesoro maldito en las profundidades de una caverna inaccesible, dirigía el Instituto para las Obras de Religión, universalmente conocido como el Banco Vaticano, una de las instituciones financieras más herméticas, enigmáticas y envueltas en bruma de todo el planeta. Un laberinto de cuentas y transacciones que muy pocos han logrado descifrar. Durante decenios, ha estado rodeado de rumores persistentes que circulan en susurros por los salones de la opulencia, escándalos que erizan la piel y que han involucrado desde actividades de blanqueo de capitales hasta vínculos con organizaciones delictivas y regímenes autoritarios, así como murmuraciones sobre cuentas secretas en manos de figuras sombrías que deambulan por los velos de la historia moderna. Bellarmine no era un mero gestor de fondos, era una muralla impenetrable, un baluarte de mutismo absoluto que resguardaba fortunas inimaginables con una lealtad feroz y casi ciega. Creía firmemente que el caudal de la Iglesia estaba más allá del escrutinio de la gente común, que era sagrado, pero también secreto, un enigma divino, no apto para los ojos de los mortales, reservado exclusivamente para aquellos que comprendían el delicado equilibrio entre la fe y las finanzas, una verdad que solo los iniciados podían desentrañar. Movilizaba ingentes cantidades de dinero a través de continentes con una simple comunicación telefónica, como un ilusionista invocando riqueza de la nada, tejiendo intrincadas redes de inversiones que abarcaban desde propiedades inmobiliarias en la metrópolis de Nueva York hasta yacimientos mineros en el continente africano. Negociaba con gobiernos poderosos que buscaban favores, con corporaciones milenarias cuyas fortunas ostentaban nombres legendarios en lugar de frías cifras en un balance contable, y con donantes anónimos cuyas motivaciones eran tan opacas como las aguas del río Tíber en una noche de tempestad. Para él, su misión consistía en salvaguardar la supremacía terrenal de la Iglesia,
su fortaleza financiera inexpugnable, equiparándola a su eterna fuerza espiritual, convencido de que sin opulencia, la fe se marchitaría como una flor privada de sustento vital. No obstante, el Papa León se forjó en la pobreza más cruda y palpable, una realidad que se refleja en la hondura de su mirada, en las líneas que narran historias de carencia y resiliencia, en las manos encallecidas que aún recuerdan el arduo trabajo manual de su juventud en los barrios marginales de Argentina. Aún calza esos modestos zapatos negros de su época como sacerdote parroquial en comunidades desfavorecidas, donde el lujo era un anhelo distante y la fe se vivía en el día a día, en el consuelo a los enfermos y el pan compartido con los hambrientos. Quienes lo conocen íntimamente, esos pocos afortunados que han compartido una infusión de mate con él, afirman que nunca comprendió la necesidad de un imperio de oro para predicar un evangelio de sencillez y humildad, un mensaje que clama por la sobriedad y la solidaridad con los desposeídos, una auténtica llamada a la acción para milagros del Espíritu Santo. Al destituir a Bellarmine, León no solo despide a un banquero astuto, está asestando un golpe mortal a esa muralla de mutismo, derribándola con la fuerza de la verdad revelada, abriendo las puertas a una transparencia que podría exponer decenios de opacidad intrínseca. Está proclamando que los secretos terminan aquí y ahora, que el banco del Altísimo debe abrirse al pueblo de Dios con una diafanidad que ilumine cada rincón sombrío, permitiendo que la luz de la rendición de cuentas penetre como un rayo de sol en una majestuosa catedral gótica. Está emitiendo un mensaje resonante que se hace eco en las sagradas escrituras. No se puede servir simultáneamente a Dios y a la riqueza. Y por primera vez en mucho tiempo, un pontífice establece esa distinción con una diafanidad cristalina, como un faro en la tempestad que guía a los náufragos espirituales de regreso a un puerto seguro. Pasemos ahora al segundo hombre en caer, un pilar que se desmorona con un estruendo silencioso, el cardenal Alistair Finch de Gran Bretaña, un nombre que evoca intrigas palaciegas dignas de una novela de espionaje del más alto nivel. Si Bellarmine era la riqueza encarnada, Finch era la autoridad absoluta, el diplomático preeminente, un maestro de las sombras que operaba con la elegancia de un aristócrata en una corte renacentista, moviendo hilos invisibles con precisión. Su oficina se hallaba en las profundidades laberínticas del Palacio Apostólico, desde donde podía contemplar la eternidad de Roma extendiéndose a sus pies, una panorámica que le rememoraba diariamente su posición elevada en el gran esquema de las cosas, su influencia en el entramado global. Era el gran estratega del ajedrez del Vaticano, el individuo que se reunía en secreto con presidentes de superpotencias, primeros ministros de naciones en crisis y agentes de organismos de inteligencia como la CIA o el M6, navegando por las traicioneras aguas de la geopolítica mundial con la gracia de un cisne en un lago tormentoso, sorteando escollos y corrientes ocultas con maestría consumada. Sabía con exactitud qué palancas accionar para proteger los intereses de la Iglesia en una docena de países, como un titiritero invisible, manipulando marionetas en un escenario mundial de proporciones épicas. Cuando un gobierno se atrevía a formular una legislación que contrariaba a la Iglesia, ya fuera sobre bioética, derechos fundamentales o enseñanza, Finch era el emisario enviado con su encanto irresistible y su intelecto tan afilado como una espada. Era brillante, carismático, hasta el punto de resultar hipnótico. Dominaba 5 idiomas con fluidez nativa. Podía disertar sobre teología antigua en un instante, citando a San Agustín o Tomás de Aquino, y pasar a discutir ataques con drones en el siguiente, sin perder la hilación ni un ápice de su imperturbable compostura. Era un príncipe de la Iglesia en todo sentido, pero operaba como el director de una agencia de inteligencia global, convencido de que su deber era garantizar un sitial en la mesa del poder mundial, sin importar el coste moral.
forjando alianzas que a veces bordeaban lo éticamente ambiguo. Realizaba concesiones oscuras en aras de la conveniencia pragmática. Establecía alianzas que inquietaban a los fieles comunes, que veían en ellas un compromiso inaceptable con el ámbito secular. Jugaba el gran juego de la geopolítica y era uno de los más sobresalientes en él. Un virtuoso de la manipulación que podía transmutar una derrota en victoria con una única palabra estratégicamente situada. Su destitución propaga ondas expansivas a través de todas las embajadas en Roma, como un eco que resuena en salones desiertos y desencadena reuniones de emergencia en capitales distantes. Es una señal inequívoca, un grito silencioso que declara que el Papa León ha puesto fin a los juegos de poder terrenales, que ha resuelto cortar las ataduras que ligaban a la Iglesia a los intereses mundanos. Una verdad que la comunidad de milagros del Espíritu Santo siempre se ha esforzado por revelar. Está extrayendo a la Iglesia de las trastiendas llenas de humo y pactos a escondidas, proclamando que su genuina autoridad no emana de estrechamientos de manos secretos con líderes seculares, sino de algo más puro, más humilde, más eterno. La potencia de la oración, la solidaridad con los oprimidos y la fidelidad al Evangelio original. Al expulsar a Finch, León proclama la independencia no de un único gobierno, sino de todos, aseverando que la Iglesia no es una superpotencia terrenal con agendas políticas, sino un refugio espiritual para los exhaustos y afligidos, un santuario donde el alma puede hallar serenidad lejos de las maquinaciones del mundo, un verdadero oasis de paz en la tormenta. Continuemos con el tercer caído, un custodio que ahora yace abatido, el cardenal Gerhard Steiner, el germano inquebrantable, el guardián de las normas sagradas que delineaban los confines de la ortodoxia más estricta. Steiner dirigía el dicasterio para la doctrina de la fe, una oficina ancestral e infundidora de temor, que en épocas pretéritas se denominaba el Santo Oficio y aún antes la Inquisición romana, un apelativo que evoca juicios históricos, hogueras simbólicas y la búsqueda incesante de la pureza doctrinal con una fervorosa obsesión. Su cometido era proteger las enseñanzas prístinas de la Iglesia, asegurar que las regulaciones se cumplieran con una precisión milimétrica, ser la frontera inamovible en la arena del dogma que distinguía la verdad de la herejía. Y Steiner era el hombre idóneo para esa encomienda, un teólogo de talla mundial con una mente semejante a una fortaleza de lógica y jurisprudencia inquebrantable, que percibía el mundo en términos absolutos de blanco y negro, bien y mal, veracidad y error, sin espacio para matices que pudieran diluir la esencia de la convicción. Su labor consistía en erradicar el error de inmediato, investigando a teólogos disidentes, corrigiendo desviaciones y manteniendo la cohesión doctrinal con mano firme y determinación implacable. Pero con el transcurso de los años, numerosos fieles y clérigos percibieron que este guardián había olvidado a las almas que debía asistir, aplicando un juicio gélido e implacable a sacerdotes sumidos en crisis personales, a creyentes extraviados en las complejidades de la existencia moderna, a académicos que osaban formular interrogantes profundos sobre cuestiones como el divorcio, la orientación sexual o la función de la mujer en el ámbito eclesiástico. Consideraba la compasión como una debilidad peligrosa que podía generar fisuras en el edificio doctrinal. Las incertidumbres las veía como amenazas mortales que debían ser extirpadas sin piedad alguna. Intentaba salvaguardar la Iglesia, pero en el proceso la transformaba en una fortaleza con puertas cerradas desde el interior, inaccesible para los heridos de espíritu. Un lugar donde el miedo al error eclipsaba la benevolencia y la rigidez se imponía sobre la comprensión. Para una perspectiva más profunda sobre la interacción entre la fe y la vida cotidiana y cómo estas transformaciones impactan a los creyentes, no dejes de visitar y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. El Papa León, en contraste,
ha dedicado su vida a las modestas parroquias de las periferias, sentándose con las personas mientras lamentan sus pérdidas, sosteniendo sus manos temblorosas en instantes de desesperación, escuchando confesiones que revelan el caótico y hermoso dolor de la fe humana en un mundo fragmentado. Sabe que la existencia no es un lienzo en blanco y negro, sino un rico tapiz tejido con los grises de las luchas diarias, las caídas y las redenciones milagrosas. Destituir a Steiner es quizás la decisión más íntima de todas, un acto que emana del corazón herido por las injusticias que ha atestiguado, un clamor por una iglesia de mayor inclusividad. León está derribando esas puertas cerradas con la fuerza de un ariete espiritual, proclamando que las leyes de la iglesia deben servir a los corazones humanos, no a la inversa, que el dogma debe ser un puente hacia el Creador, no un obstáculo infranqueable. Está optando por la piedad por encima del juicio inflexible, comunicando al mundo que esta será una iglesia que escucha con una empatía genuina, que acoge las incertidumbres como oportunidades de desarrollo, no solo una que impone desde lo alto con una autoridad incuestionable. Para millones que se han sentido marginados, rechazados como parias por no ajustarse a moldes estrictos, este acto se percibe como una afectuosa invitación a regresar al hogar, un abrazo anhelado por mucho tiempo que promete sanación y un sentido de pertenencia. El cuarto hombre es diferente, pero no menos impactante en su caída. El cardenal Javier Mendoza, el magnate de los medios de comunicación, un visionario contemporáneo en un mundo ancestral que fusionaba la fe con la tecnología más avanzada. Mendoza no controlaba finanzas ni ejércitos. Su dominio radicaba en la narrativa, en la historia misma que se transmitía al mundo, moldeando percepciones con la precisión de un escultor desde su despacho de vanguardia, equipado con pantallas de alta definición y software de última generación. Dirigía el vasto imperio de comunicaciones del Vaticano, estaciones de televisión que iluminan pantallas globales con mensajes de esperanza, redes de radio que susurran en oídos lejanos, en lenguajes olvidados, portales web que conectan almas digitales en una red virtual de fe, perfiles en redes sociales que configuran opiniones en tiempo real con tweets inspiradores y videos virales de alcance masivo. Era un maestro de los medios modernos. Sabía cómo elaborar un mensaje impecable que resonara en el corazón, cómo presentar una historia para que brillara bajo la luz más favorable, cómo gestionar una crisis con la serenidad de un capitán en medio de una tempestad, transformando escándalos en oportunidades de redención. Cuando estallaba una controversia, ya fueran casos de abusos clericales o disputas doctrinales, Mendoza era quien se presentaba ante las cámaras con su sonrisa pulcra y profesional, expresando con exactitud lo indispensable para apaciguar las aguas turbulentas de la opinión pública, empleando palabras que tranquilizaban sin revelar en demasía. Edificó un imperio de palabras para defender la iglesia, concibiendo su labor como la protección de la imagen, la fachada inmaculada que proyectaba cohesión y santidad. Si te interesa comprender cómo estas transformaciones impactan la narrativa global de la fe, considera suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para obtener análisis y perspectivas únicas. Deseaba que el mundo percibiera a la Iglesia como una institución sólida, unificada, inmaculada, un faro de moralidad en un mar de caos. Pero en esa búsqueda de perfección visual, muchos percibieron que se ocultaba la cruda y dolorosa verdad. Las narrativas de fracaso humano y transgresión se minimizaban con eufemismos, se sepultaban en el olvido bajo capas de comunicados positivos y asépticos. Estaba erigiendo una fachada grandiosa, un vitral de exquisita belleza que filtraba la luz, ocultando lo que había detrás. Pero la gente se cuestionaba qué se escondía, qué verdades lacerantes se silenciaban en nombre de la reputación, qué víctimas eran ignoradas para preservar la imagen intachable. Al Papa León no le importan las fachadas ni las apariencias superficiales.
Se evidencia en su vida sencilla y austera, en cómo rehúsa los lujosos aposentos papales para residir en una modesta casa de huéspedes en las afueras del Vaticano, conversando amistosamente con los conserjes como si fueran viejos conocidos, compartiendo anécdotas de su juventud. No busca una narrativa pulcra y esterilizada, sino una auténtica, cruda y veraz que refleje la humanidad de la Iglesia con sus glorias y sus caídas. Destituir a Mendoza es una declaración de guerra contra la manipulación en todos sus niveles. Un paso audaz hacia la transparencia absoluta que abraza la vulnerabilidad. Es el rugido del león diciendo: basta de escondernos detrás de máscaras, basta de distorsionar la realidad para encajar en un ideal inalcanzable. Seremos vulnerables, honestos hasta el punto del dolor. Diremos la verdad, aunque duela como una herida abierta, aunque exponga nuestras imperfecciones al escrutinio mundial. Es una perspectiva aterradora para una institución milenaria edificada sobre secretos intrincados y protocolos centenarios, pero está intercambiando el control por una credibilidad genuina, un trueque que podría salvar el alma de la Iglesia, reconectándola con los fieles que anhelan autenticidad en un mundo inundado de noticias falsas y apariencias engañosas. Ahora, adentrémonos en el quinto nombre, uno que evoca misterio y poder oculto. Si estás familiarizado con la auténtica dinámica operativa de Roma, esa urbe eterna de estratos históricos y tramas superpuestas, este nombre te erizará la piel y detendrá tu pulso al instante, como un espectro del pretérito que emerge de las catacumbas más profundas. El cardenal Lorenzo de Santis, el sagaz italiano, el hábil artífice de pontífices en la corte papal, un individuo cuya influencia se tejía como una red imperceptible, pero vasta. De Santis no ocupaba un cargo público ostentoso que lo situara bajo los reflectores. No aparecía en los medios televisivos con discursos grandilocuentes. No dirigía el banco con determinaciones financieras evidentes. Su poder era más arcaico, más profundo, enraizado en las propias simientes del Vaticano, como una sombra que se desplaza entre los engranajes de la maquinaria perenne, influyendo sin ser percibido por la mayoría. Durante medio siglo de servicio entregado, fue el experto supremo en los intrincados secretos del Vaticano, el hombre que conocía a cada actor en el tablero de juego. Recordaba cada conversación susurrada en los corredores, cada favor pendiente que ataba lealtades sempiternas y silenciosas. Su sabiduría era su arma más potente, su memoria, un archivo viviente de la intriga. Era el epicentro discreto de la red de influencia italiana que ha ejercido control sobre la Santa Sede durante generaciones, supervisando nombramientos con mano firme y sutil. Él determinaba quién ascendía a obispo en diócesis lejanas, quién alcanzaba posiciones de poder en la curia, quién era desterrado al desierto de la irrelevancia eclesiástica, y, lo crucial, lo que lo convirtió en una leyenda, era un maestro consumado en los cónclaves, esas reuniones secretas donde se elige al Papa, influenciando la elección de los 3 últimos pontífices con una sutileza legendaria, guiando votos con insinuaciones veladas y silenciosas. Jamás alzaba la voz, no le era menester. Su mera presencia bastaba. Una insinuación sutil de Santis, acompañada de un exquisito plato de pasta en una velada privada, podía aniquilar una carrera prometedora o catapultarla a las cumbres del firmamento vaticano. Era la encarnación del sistema, la antigua modalidad de poder basada en lealtades personales, confidencias compartidas y favores eternos que se cobraban en momentos decisivos. Eliminarlo es como arrancar la piedra angular de una edificación milenaria, un acto que podría provocar el colapso de toda la estructura con un estruendo histórico. Mantente informado sobre estas profundas sacudidas dentro de la Iglesia y más, suscribiéndote a Milagros del Espíritu Santo, tu fuente para entender los milagros y las verdades espirituales. El Papa León no solo despide a un individuo en particular, erradica la noción misma de un hacedor de papas,
cercenando los hilos del titiritero con unas tijeras divinas. Afirma su convicción inquebrantable de que el Espíritu Santo, en su sabiduría insondable, elegirá al próximo pontífice, no un pacto clandestino urdido por un anciano con una memoria prodigiosa y enigmática. Este acto es una rebelión audaz que desafía el statu quo establecido, comunicando a todos los obispos y cardenales alrededor del mundo que las antiguas normativas, tejidas con hilos de tradición y poder, ya no tienen vigencia ni validez en el contexto actual. Una nueva competencia ha dado inicio en este momento, una era de meritocracia espiritual donde la fe pura prevalece sobre las alianzas terrenales y la verdad es el único camino. Finalmente llegamos al sexto y último. Un hombre que representaba el semblante global de la Iglesia, el cardenal Tiago Souza de Brasil, el operador global que inicialmente parecía un héroe, un misionero moderno con una visión expansiva y llena de esperanza. Souza dirigía la vasta labor misionera de la Iglesia, supervisando una red mundial de centros educativos que instruían a niños en aldeas remotas, hospitales que sanaban cuerpos y almas en zonas de conflicto bélico, e iglesias que se erigían como faros de esperanza en el continente africano, en Asia y en Sudamérica, impactando vidas con una caridad aparente que transformaba comunidades enteras. Gestionaba miles de millones en iniciativas benéficas, extendiendo la palabra de Dios a los confines más apartados del planeta, desde las selvas amazónicas hasta los desiertos africanos, dejando una huella imborrable. Era aclamado como el rostro compasivo de la Iglesia global, un campeón de la evangelización que llevaba la luz a la oscuridad, pero los rumores lo seguían como sombras persistentes, susurros de proyectos ambiciosos que parecían más expansión corporativa que un servicio humilde y desinteresado, un enfoque vertical que imponía una visión romana centralizada sobre culturas diversas y ricas, sin atender a las voces locales que clamaban por autonomía y respeto. Se murmuraba que edificaba un imperio burocrático, no una familia espiritual unida, obsesionado con cifras frías, con conversos contabilizados como trofeos, con edificaciones erigidas como monumentos a su legado, con fondos administrados con eficiencia empresarial, pero carentes del toque humano y personal. Se distanciaba de la gente real, de las bases, como Megan, una enfermera dedicada en una clínica remota de Kenia que luchaba por recursos, quien mencionaba que no había recibido comunicaciones de la oficina del cardenal en mucho tiempo, salvo para la entrega puntual de informes burocráticos que ignoraban sus necesidades más apremiantes y genuinas. Papa León, quien es originario de Argentina y se forjó en el vibrante sur global, lo comprende perfectamente en su esencia. Ha dedicado su existencia a prestar atención y a escuchar atentamente las voces de aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema, así como a los individuos que han sido excluidos y relegados al margen de la sociedad, caminando con ellos en marchas por la justicia social y compartiendo sus mesas humildes con una genuina solidaridad. Es importante tener presente que la Iglesia no se limita a ser simplemente una corporación con su sede central en la ciudad de Roma, sino que constituye una vasta y compleja red de comunidades distribuidas por todo el mundo, cada una con sus propias características culturales, tradiciones arraigadas y desafíos únicos y particulares. Al destituir de su cargo a Souza, León está llevando a cabo una revolución total en el enfoque y la ejecución del modelo de la labor misionera, sosteniendo firmemente la convicción de que el ejercicio del poder debe emanar de la base de la estructura social y ascender de manera progresiva, en lugar de descender de la cúspide hacia los estratos inferiores con una imposición unilateral. Es fundamental que la ciudad de Roma esté abierta a escuchar las diversas voces y perspectivas que provienen de todas partes del mundo, en lugar de limitarse únicamente a imponer sus propias ideas y decisiones con un enfoque colonialista que ignora la riqueza cultural,
Está trabajando arduamente para desmantelar un imperio consolidado y establecer en su lugar una confraternidad basada en la colaboración mutua, el respeto profundo por la diversidad y el empoderamiento local, donde cada comunidad sea protagonista activa de su propia evangelización y crecimiento espiritual. Para seguir de cerca esta transformación y otras historias que desafían lo convencional, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. 6 distinguidos hombres conforman este selecto grupo que ha caído, arrastrados por una corriente de cambio ineludible. El astuto banquero que custodiaba tesoros incalculables, el experimentado diplomático que tejía alianzas intrincadas en las esferas del poder, el vigilante guardián que imponía reglas con rigor inflexible, el elocuente portavoz que moldeaba imágenes y percepciones, el hábil hacedor de reyes que manipulaba desde las sombras con maestría oculta, y el estratégico operador que expandía imperios con una visión global. Toda la imponente estructura de poder de la Iglesia contemporánea se esfumó en el transcurso de una única y apacible tarde, como un castillo de naipes derrumbado por un soplo divino que sopló desde lo más alto. ¿Y qué acciones emprendió el Papa León una vez hubo concluido la firma de los documentos que cambiaron la historia? Tras haber dejado su huella en la historia mundial con tinta indeleble, él no pronunció un extenso discurso durante una ceremonia multitudinaria, no realizó ninguna declaración oficial, ni ofreció ninguna explicación al respecto en una rueda de prensa ostentosa. El guardia suizo, un hombre de mediana edad llamado Josh, que se encarga de la vigilancia en las inmediaciones de su apartamento modesto, comentó a un conocido cercano que recientemente había presenciado al sumo pontífice abandonar su residencia, luciendo fatigado, pero sereno, con una paz interior que irradiaba una calma profunda, tras lo cual se adentró en la penumbra de la noche romana, como una figura solitaria en la inmensidad. Llevaba consigo su sotana blanca formal en aquella ocasión, símbolo de su oficina, pero sin los adornos opulentos que otros papas ostentaban con orgullo y pompa. Llevaba consigo la sencilla libreta que siempre utiliza para escribir sus reflexiones matutinas, páginas llenas de pensamientos profundos sobre la fe y la humanidad en sus múltiples facetas, y caminó lentamente por el sendero de los jardines, disfrutando del cálido susurro de la brisa entre las ramas de los árboles centenarios que han visto pasar innumerables pontífices y generaciones. Pasó tranquilamente junto a los imponentes guardias suizos, quienes observaban con detenimiento cada movimiento con respeto reverencial, y también junto a los sorprendidos funcionarios que se encontraban en el lugar, atravesando así los majestuosos y lujosos salones de mármol del imponente Palacio Apostólico, donde ecos de historia resonaban en cada uno de sus pasos. Salió directamente a la majestuosa plaza de San Pedro, donde se encuentra la imponente basílica, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad eterna, un lugar que ha sido testigo de coronaciones, milagros y multitudes en oración a lo largo de los siglos. La noche ya había caído sobre Roma y las estrellas comenzaban a brillar en el oscuro cielo como diamantes esparcidos por la mano de Dios, recordándonos la inmensidad del universo y nuestra propia pequeñez ante tal grandeza. La hora avanzaba sin piedad, recordándome que el tiempo no espera a nadie y los turistas extranjeros se habían marchado del pintoresco entorno, dejando el lugar prácticamente desierto y desolado, envuelto en un silencio sagrado roto, solo por el lejano rumor de la ciudad que nunca duerme. Apenas unas pocas personas se encontraban allí, peregrinos tardíos o clérigos en meditación profunda y solitaria. Y precisamente en ese momento, en el inmenso y majestuoso recinto situado debajo de la imponente cúpula diseñada por el renombrado artista Miguel Ángel, una obra maestra de arte y fe que desafía el tiempo, llevó a cabo una acción completamente inédita y sorprendente que quedará grabada en los anales de la historia eclesiástica.
Para descubrir más actos de fe que desafían las convenciones, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y no te pierdas ninguna de nuestras inspiradoras historias. Se desprendió con cuidado de sus modestos y clásicos zapatos de color negro, esos que simbolizan su humildad persistente y su conexión con la tierra, y caminó descalzo y con paso lento sobre el frío y antiguo suelo de mármol pulido, sintiendo la textura helada bajo sus pies descalzos, conectándose directamente con la tierra santa que pisaron apóstoles y mártires. Caminó lentamente hacia el majestuoso centro de la basílica, dirigiéndose con paso firme hacia la imponente tumba de San Pedro, el humilde pescador de Galilea, que se convirtió en el primer papa de la Iglesia Católica, un símbolo vivo de cómo lo ordinario puede transformarse en extraordinario por la gracia divina y el llamado de lo alto. En su camino se cruzó con un joven sacerdote que se encontraba en ese sagrado lugar, dedicando sus oraciones con devoción profunda y sincera. Este joven clérigo respondía al nombre de Brandon, un hombre de fe incuestionable y vocación pura, recién ordenado y lleno de idealismo que aún no había sido corrompido por el mundo. Observó detenidamente al Papa arrodillarse solemnemente ante el altar con una humildad que conmovía el alma, una imagen que grabaría en su memoria para siempre. Comentó que el sumo pontífice no pronunció una oración de gran magnitud, ni un sermón elaborado para ser escuchado por la multitud. Simplemente colocó su mano con suavidad sobre la fría superficie de la piedra milenaria, como un gesto de profunda conexión. Inclinó levemente la cabeza hacia un lado en gesto de reverencia y susurró unas palabras tan tenues que apenas lograron atravesar el espeso manto de silencio que envolvía el lugar sagrado, como un aliento apenas perceptible. El sacerdote se aproximó un poco más con respeto y prestó atención a las palabras pronunciadas en la quietud, que vibraban con una energía especial. El Papa susurró en italiano con voz suave y serena, cargada de emoción y significado profundo. En este lugar es donde decidimos dar inicio a una nueva etapa en nuestras vidas, dejando atrás lo que ya no nos servía y abrazando con valentía lo que está por venir. Eso es todo, un mensaje simple pero profundo en su esencia. Ese es el anuncio completo que se publicó en el periódico local de la mente colectiva, un susurro que resuena más fuerte que cualquier proclama grandilocuente o decreto oficial. Un tranquilo paseo descalzo por la orilla del mar espiritual, mientras el suave susurro de las olas de la fe acaricia mis oídos y me llena de paz interior. Un símbolo tan poderoso y significativo que trasciende cualquier necesidad de explicación adicional, evocando la humildad de Francisco de Asís o la simplicidad conmovedora de los primeros cristianos en su pureza original. El monarca de un majestuoso reino dorado, descalzándose lentamente los elegantes zapatos de cuero, se erige con firmeza sobre la desnudez del suelo de su profunda convicción, dispuesto a emprender una nueva travesía llena de desafíos y oportunidades, dejando atrás las ataduras del pasado. Las repercusiones de esta situación apenas están empezando a manifestarse como ondas en un estanque que se expanden infinitamente, alcanzando cada rincón. Dentro de la majestuosa ciudad de Roma, la tensión entre los habitantes y las autoridades va en aumento, generando un clima de incertidumbre y preocupación palpable en las calles empedradas, donde cada murmullo se convierte en un eco. La bulliciosa ciudad se llena de energía gracias a su presencia vibrante, con cafés llenos de debates acalorados y plazas, donde grupos se reúnen a discutir el futuro con pasión e intensidad. La emoción se siente claramente en el aire como una energía vibrante que envuelve todo a su alrededor, electrificando el ambiente con posibilidades infinitas y promesas de cambio. Las brillantes luces se encienden de manera tardía en los majestuosos aposentos de los distinguidos cardenales que aún permanecen en la residencia, mientras se hacen llamadas urgentes a Washington, a Moscú, a Pekín
tejiendo una red global de reacciones y estrategias diplomáticas. Algunos expertos en la materia, aquellos que en este momento se encuentran profundamente consternados por el cambio abrupto y radical, se refieren a este acontecimiento como el inicio de un cisma contemporáneo de gran magnitud, una fractura sin precedentes en la estructura eclesiástica que podría dividir a la Iglesia en facciones irreconciliables. Para entender estas divisiones y las fuerzas que las impulsan, te invitamos a ser parte de la comunidad de milagros del Espíritu Santo. ¿Consideran ustedes que León ha ido demasiado lejos en su accionar, que está socavando de manera significativa la estabilidad de la institución eclesiástica al emprender la persecución de un ideal utópico y poco realista en un mundo pragmático y a menudo cínico? Sin embargo, hay quienes, en cambio, prefieren referirse a esta acción como un proceso de higienización, una purificación que llevaba mucho tiempo siendo anhelada y anticipada por todos los presentes, un lavado espiritual necesario para renovar la fe desde sus cimientos. Son precisamente los sacerdotes más jóvenes, llenos de entusiasmo y visión fresca, las monjas comprometidas que dedican su tiempo en los barrios marginales de ciudades como Río o Nairobi, y la gente común que se reúne en los bancos de la iglesia cada domingo, quienes conforman la base de la comunidad religiosa y sienten un renacer profundo, una esperanza que se aviva. Para todas las personas involucradas en este proyecto, ya sea de forma directa o indirecta, este momento representa una oportunidad única para consolidar sus esfuerzos y alcanzar metas que parecían inalcanzables en un principio, como una iglesia más cercana al pueblo, más humana y compasiva. La esperanza que los embarga es palpable y contagiosa, generando un ambiente de entusiasmo y motivación que impulsa a seguir adelante con determinación y optimismo inquebrantable, a pesar de los obstáculos. Lisa, una dedicada profesora de matemáticas en una prestigiosa escuela católica ubicada en el hermoso estado de Ohio, compartió en la red virtual sus reflexiones matutinas con una voz temblorosa de emoción y sinceridad. Finalmente, después de tanto tiempo de sentirme desconectada, experimento una sensación de gratitud al percibir que la institución eclesiástica está receptiva a mis inquietudes y necesidades cotidianas. Siento que estoy redescubriendo mi conexión con la Iglesia una vez más, como si una puerta largamente cerrada se abriera ante mí, revelando un camino de reconciliación y pertenencia. Esta no es una narración que trate sobre la confrontación entre los partidarios de posturas políticas liberales y conservadoras dentro de la Iglesia. Es considerablemente más antigua que eso, enraizada en las tensiones eternas de la humanidad, en la lucha milenaria entre lo material y lo espiritual. Es la fascinante narración que pone en contraposición el imponente poder terrenal con la virtuosa humildad de una institución que va en contra de su propia alma, luchando por redimirse de sus errores pasados. Este es un punto de inflexión, y si quieres seguir este camino de revelaciones y profundas verdades espirituales, asegúrate de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Entonces, me pregunto, ¿qué significado tiene esto en tu vida personal, en tus luchas diarias y en la búsqueda de tu propio propósito? ¿Por qué debería importarte realmente este tema, incluso si no eres católico o no tienes ninguna afiliación religiosa en particular? Independientemente de cuál sea tu afiliación espiritual o tu sistema de creencias, ¿realmente crees en la existencia de un ser supremo, en una fuerza mayor que nos trasciende? ¿O te identificas más con corrientes filosóficas que cuestionan su existencia, que invitan a una reflexión más crítica y racional? Es de suma importancia lo que suceda a continuación, ya que las decisiones tomadas en este momento serán cruciales para definir el rumbo que tomará la institución religiosa más grande, antigua e influyente del mundo en su camino hacia el futuro incierto y lleno de desafíos. La discreta y estratégica rebelión de este individuo está teniendo un impacto significativo
en las complejas relaciones diplomáticas a nivel mundial, alterando alianzas históricas y provocando reflexiones profundas en cancillerías de todas las naciones. Impacta de manera significativa a una cantidad considerable de miles de millones de individuos a través de la asistencia caritativa que llega a los más necesitados, llevando esperanza a los desposeídos. Este fenómeno impacta de manera significativa en la comunicación moral y espiritual de una amplia porción de la población mundial, ofreciendo guías éticas y faros de luz en tiempos de confusión y oscuridad. Esta es una interesante narración que reflexiona sobre la posibilidad real de que se produzca un cambio significativo en la vida de las personas, inspirando transformaciones personales y colectivas de gran calado. Es posible que una institución con una trayectoria de 2000 años, repleta de un legado histórico profundo, influencia política global y episodios de transgresión humana, logre revertir su rumbo por completo. Será capaz de recuperar la esencia perdida que una vez lo definía como persona auténtica, pura y verdadera. ¿O acaso el sistema, con su inercia poderosa, responderá con una estrategia de defensa y contraataque feroz, buscando preservar su status quo a toda costa? Los hombres que recientemente han sido destituidos todavía conservan algunas amistades cercanas que los apoyan incondicionalmente en este difícil momento. Redes de influencia que podrían movilizarse para contraatacar, para restaurar el orden que consideran correcto. Todavía mantienen una considerable influencia en la sociedad actual, en círculos eclesiásticos y seculares, un poder latente que no debe subestimarse. La encarnizada lucha por el control y la influencia en el seno de la milenaria institución de la Iglesia Católica está dando sus primeros y contundentes pasos, y se librará no únicamente con la fuerza de los ejércitos físicos o las batallas declaradas, sino también con la poderosa arma de los susurros en pasillos sombríos, las fervientes oraciones en capillas privadas y la inquebrantable valentía de aquellos que luchan por la justicia y la libertad espiritual con una fe inquebrantable. La acción llevada a cabo por el Papa León en aquella ocasión se destacó por ser un acto de fe verdaderamente extraordinario y admirable, un salto al vacío confiando en la red divina, en la providencia que todo lo abarca. Ten fe en que la Iglesia es mucho más que la suma de sus edificaciones grandiosas, sus asientos de poder y su estructura política interna compleja. Es un cuerpo místico de creyentes unidos por el amor divino, por un propósito superior que trasciende lo terrenal. Está arriesgando absolutamente todo en la creencia en ese proyecto visionario y nos deja con una profunda y significativa reflexión final que invita a la contemplación y al análisis detenido de nuestras propias acciones y decisiones en la vida. Quizás en esta ocasión estemos tratando con algo más que simples informaciones eclesiásticas de rutina. Quizás en realidad no se trate en absoluto de un papa y sus cardenales en un conflicto interno de poder, sino más bien de un líder espiritual y sus consejeros más cercanos en una batalla por el alma colectiva de la humanidad. Quizás en el trasfondo pueda encontrarse una explicación más compleja y detallada, una metáfora para nuestras propias vidas y las elecciones que enfrentamos día a día. Una pregunta fundamental para cada uno de nosotros que merece ser reflexionada detenidamente en la quietud de nuestro ser. ¿Qué muros de poder estamos dispuestos a derribar en nuestra propia existencia, en nuestra búsqueda de autenticidad y propósito? Una invitación silenciosa y sutil, un recordatorio constante de que incluso las puertas más antiguas, robustas y pesadas, aún pueden abrirse con determinación y paciencia infinita, de que siempre podemos quitarnos los zapatos cansados y llenos de polvo del camino, para así comenzar de nuevo, renovados y listos para lo que el futuro nos depare, con los brazos abiertos y el corazón lleno de esperanza. Has escuchado la verdad que pocos se atreven a contar. Estás listo para unirte a la revolución espiritual
que está sacudiendo los cimientos del mundo. No te pierdas ni un solo latido de esta historia monumental. Si este contenido te ha conmovido, te invitamos a unirte a la comunidad de Milagros del Espíritu Santo ahora mismo. Activa las notificaciones y sé testigo de cómo la fe y la verdad están transformando el destino de miles de millones. Tu asiento en esta travesía de descubrimiento te espera. Hasta la próxima, querido amigo, y que la luz del Espíritu Santo te ilumine siempre.